Cálculo 21. Cálculo de los autores Edwards y Penney. Cuarta edición. Capítulo 3.6. Sobre problemas de aplicación de máximos y mínimos. En el video voy a mostrar la forma de solucionar el problema número 10. El enunciado de este problema es el siguiente. Suponga que la resistencia de una viga rectangular es proporcional al producto del ancho y el cuadrado de la altura de su sección transversal. ¿Qué forma debe tener una viga cortada de un tronco cilíndrico de radio R para tener la máxima resistencia? Pues primero vamos a definir las variables y las constantes que entran en el problema. Aquí vemos el esquema del dibujo, o sea, del tronco, de la sección transversal del tronco cilíndrico, y X es el ancho de la sección transversal y es una variable. Esta X, este es el ancho. H es la altura de la sección transversal y también es una variable. R es el radio de la sección transversal del tronco. Este sí es constante y debe ser mayor que 0, por supuesto. K mayor que 0, una constante, y es la constante de proporcionalidad. R es la resistencia de la viga, o sea, tomamos la letra R mayúscula para designar la resistencia de la viga. De acuerdo con el enunciado, la resistencia de la viga es proporcional al producto del ancho y el cuadrado de la altura de la sección transversal. Y esta acá es la constante de proporcionalidad. Tenemos R dado en términos de dos variables, de la X y la Y. Vamos a buscar una función de R en términos de una sola variable. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, aquí tenemos este triángulo rectángulo aquí. Este es el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser 2R. Y estos son los catetos. Entonces, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, el cuadrado de uno de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. 2R elevado al cuadrado da 4R al cuadrado. Si R es la resistencia de la viga en función de X, entonces ahora vamos a dar a R en función de una sola variable independiente. Cambiamos aquí ya la 2 por su expresión en términos de X. Esta es la función que vamos a maximizar. Y la factorizamos. No, perdón, aquí lo que hacemos es multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis por X. Porque después va a ser más fácil encontrar la derivada teniéndola en esta forma que en esta otra. Porque aquí tendríamos un producto y aquí tenemos simplemente una suma de términos. El dominio de la función R es de 0 a 2R, incluyendo los extremos. 2R, si esto fuera tomara todo el ancho de este círculo, o sea, el diámetro, o sea, 2R. Y 0, pues, si esto no tuviera ninguna medida, o su medida fuera 0. R es una función polinomial, por lo tanto R es continua en el conjunto de los números reales y en particular es continua en el intervalo cerrado de 0 hasta 2R, de tal manera que de acuerdo con el teorema del valor extremo, R tiene un valor máximo absoluto en 2R. También tiene un valor mínimo, pero a nosotros nos interesa es el valor máximo. Entonces cambio la palabra mínimo por máximo, que es la correcta. R'. Recordemos que esta es la función R en términos de X y la vamos
vamos a calcular su derivada. Entonces derivamos aquí, esto es una constante y la variable es la x, entonces nos queda 4r al cuadrado menos 3x a la 2. Esa derivada existe para todo x, aquí debe ser r, y la primera derivada de r respecto a x es 0 cuando x es igual a 2 raíz de 3 sobre 3, todo esto por r. Si nosotros cambiamos aquí la x por este valor, nos va a quedar la r al cuadrado, nos va a quedar esto al cuadrado 3, esto al cuadrado da 9, queda un tercio multiplicado por 3, se anula y esto queda 2 al cuadrado da 4, quedaría 4r al cuadrado menos 4r al cuadrado, por eso es que la primera derivada es 0 cuando x toma este valor. ¿De dónde? 2 raíz de 3 sobre 3r es el único número crítico de la función r en el intervalo cerrado de 0 a 2r. Para encontrar el valor máximo absoluto de la función en el intervalo, hay que evaluar la función en los extremos del intervalo y en el número crítico. Al evaluar la función en el extremo izquierdo, pues nos da 0. Se cambia la x por 0. Pero yo aquí tomé la función que tenía antes de multiplicar aquí por x. O sea, tomé r de x como si fuera, porque es más sencillo así, perdón, aquí es la constante k por x por 4r a la 2 menos x a la 2. Entonces al cambiar aquí la x por 0 y hacer esta operación me da 0. Ahora r de 2 raíz de 3 sobre 3, esto por r, también utilizo la misma fórmula que escribí ahora, cambiando la x por este valor y haciendo los cálculos nos da 16 raíz de 3 sobre 9 por k por r al cuadrado. Recordemos que k es una constante positiva, por lo tanto esto es una cantidad positiva. Y r en 2r, sustituimos ahora la x por 2r, hacemos los cálculos y nos da 0. Este es el valor mayor que hay aquí, o sea, comparando estos tres. De tal manera que este es el valor máximo absoluto de la función r en el intervalo de 0 a 2r. Aquí vemos la gráfica de la función de la resistencia de la viga en función de x, del ancho de la sección transversal, y la escala que tomo en los ejes es de múltiplos de r o productos de r. Aquí vemos que el valor máximo de r se obtiene cuando yo cambio la x por este valor, y este es el valor máximo de resistencia pues de esa viga. Nosotros tenemos que encontrar las dimensiones de la sección transversal, que eso es lo que pide el problema. Tenemos que x es igual a 2 raíz de 3 sobre 3 por r, que es donde ocurre el máximo. Si elevamos esto al cuadrado, nos da 4 tercios de r al cuadrado. Ya por el teorema de Pitágoras habíamos visto que ya el cuadrado es igual a 4r a la 2 menos x a la 2. Aquí cambiamos x a la 2 por esta expresión. Y ahora reducimos estas dos fracciones, 12 tercios menos 4 tercios da 8 tercios. Y ahora sacamos raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2, raíz cuadrada de 3 aquí, después se racionaliza y queda raíz de 3 por raíz de 2 arriba, o sea raíz de 6 y abajo queda 3, y a la r le saca raíz cuadrada. O sea, las dimensiones de la sección transversal de la viga deben de ser de 2 raíz de 3 sobre 3 r de ancho y 2 raíz de 6
sobre 3 por r de alto. Pero observemos aquí que raíz de 6 es lo mismo que raíz de 2 por raíz de 3. O sea, quedaría raíz de 2 x. Respuesta. Para que la viga tenga la máxima resistencia, las dimensiones de la sección transversal deben ser de 2 raíz de 3 sobre 3r de ancho por 2 raíz de 6 sobre 3r de alto. O también que la altura sea raíz de 2 veces el ancho. Aquí cambié yo la letra F por la R mayúscula, que es la correcta.